Yo quería recordar que tengo en mi casa colgado lo que se llama el Decálogo de Hostos. El Decálogo de Hostos dice en su primer mandamiento, por decirlo de alguna manera, dadme la verdad y os daré el mundo. Y eso es una de las improntas que ha dejado Hostos en toda la familia. Primero la verdad, después el trabajo, después la bondad. Es decir, todo un conjunto tripartito que debe referir siempre a la familia Hostos. Y eso lo tenemos muy en cuenta. Y eso ha marcado un poco nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Y toda nuestra actividad en la vida. Para mí Hostos es la figura puertorriqueña de mayor dimensión universal. El hostosianismo encarna la única propuesta de regeneración social completa que tiene la historia del pensamiento dominicano. Para los cubanos en particular, Hostos es una personalidad que forma parte de lo mejor de nuestra historia. Hostos es un representante genuino del nuevo pensamiento que necesita el mundo. Estudiando a Salomé, yo descubro la gran figura de Hostos. Y todavía yo no había leído Hostos el Sembrador de Juan Bosch, que es el libro que a mí me enamora de Hostos. Yo lo que quería pintar ahí era, o dejar en esas páginas era el carácter de Hostos y su dedicación a mejorar las condiciones de los pueblos de América a través de la educación. Por eso el libro se titula Hostos el Sembrador. Hostos era un apóstol que iba sembrando la dignidad, los conocimientos, el pensamiento y el sentimiento latinoamericano por donde quiera que pasara. Palomita mensajera, vete a volar a la mar. Cuéntale a Eugenio María que ha zarpado Bayoa. Eugenio María de Hostos nace el 11 de enero de 1939 en Río Cañas, Mayagüez. Nace en una familia muy consciente del amor fraternal y del deber de los hijos y los padres. Esa trayectoria la va a mantener Eugenio María de Hostos. Su padre lo envía a estudiar fuera de Puerto Rico, pero antes de eso había estudiado en el Liceo San Juan en Mayagüez. Arriba está su casita, en Río Cañas, Mayagüez. Desde allí mira el Caribe, aquí le verán crecer. En España creció firme, sus convicciones formó. De Madrid a Barcelona, supieron de su valor. Bueno, cuando Hostos escribió La peregrinación de Bayoán, era un hombre joven, tenía apenas 24 años. Y sin embargo, una de las cosas más sorprendentes de ese texto literario, de esa novela, es la extraordinaria madurez que exhibe. Es un texto que yo creo que con el tiempo es que ha venido a apreciarse con mayor profundidad. Es de una complejidad extraordinaria. Para dar un ejemplo, Pedreira se refirió a él como una novela inocente, algo que yo pienso que está muy lejos de la realidad. Es un texto muy maduro para la época. Tiene la forma de un diario y esa forma me parece que es importante porque luego sabemos que Hostos, años más tarde, después de publicar este Bayoán, comenzó a escribir su propio diario. Porque él estudió en la Universidad Complutense de Madrid, pero tan pronto empezó la lucha por la libertad en Madrid,
él se incorporó a esa lucha para derrocar la monarquía. Y tan pronto empezó esa labor por la libertad del pueblo español, pues perdió el auspicio de los españoles en el poder. Y entonces pues tuvo que meterse en la revolución gloriosa que llaman en la historia de España, que culmina en el derrocamiento de la monarquía en 1868. Así que la vida en torno al Ateneo de Madrid es importante, porque es en ese Ateneo donde se dan las discusiones sobre la situación de Puerto Rico, sobre la misma situación de España. Hostos está esperando que en un cambio republicano de gobierno se proporcionen unas medidas liberadoras, unas leyes específicas para Puerto Rico que puedan llegar a una independencia de las Antillas. Lo dijo en el Ateneo, lucharía hasta con su vida, exigió que se cumpliera la palabra prometida. Entre el importante trabajo de Hostos en el Ateneo, supe que dio un importante discurso en el cual él proponía la independencia de todos los estados caribeños, y entre ellos Puerto Rico precisamente, asociado a Cuba y a la República Dominicana. Pero esto fue una labor que nunca llegó a cabo y que no fructificó. Queda en el Ateneo un busto de Hostos en recuerdo del ilustre atenista que fue él y de la gran labor que realizó allí mismo, y en donde escribió o pensó parte de sus obras y de su escritura literaria. Hostos comparece al Ateneo de Madrid a protestar por el abandono que a la causa de la independencia de Cuba y Puerto Rico había hecho la Revolución Gloriosa, ya en el poder en España. Como esto no ocurre, Hostos rompe prácticamente con todo lo que tiene que ver con España en 1868, con su discurso en el Ateneo de Madrid, en el que reclama vehementemente esa independencia de las Antillas y ese respeto para Cuba y para Puerto Rico. De España se fue a París, de París a Nueva York, comenzó un peregrinaje buscando un mundo mejor. Brasil, Perú y Argentina, Colombia también en Chile, Hostos iba pregonando, las Antillas serán libres. Este es el momento donde Hostos va a magnificar, va a realizar su obra enorme de buscar solidaridad para Cuba y Puerto Rico. Primero lo ve desde un prisma reformista, como muchos cubanos. En el caso de Hostos, esto adquirió un particular relieve que no tuvo en Betance ni tendría prácticamente ningún otro pensador
de la época hasta Martí en el siglo, a finales de siglo, precisamente porque Hostos durante la primera guerra de independencia de Cuba y de 1870 a 1874 hizo una gran peregrinación por Sudamérica buscando apoyo para la guerra de independencia de Cuba, que estaba justamente en sus años más intensos. Y volvió hasta Nueva York y con Francisco Aguilera quiso llegar hasta Cuba, que luchaba por su tierra. Como otros tantos patriotas puertorriqueños en la guerra del 68 en Cuba y también en la guerra del 95, Hostos fue una persona que estuvo dispuesta a dar su vida por la independencia de Cuba, porque tuvo muy claro no solo, digamos, esa amistad y ese lógico deseo de colaborar con los hermanos cubanos en esa lucha patriótica, sino que además comprendía que la independencia de Cuba era un paso imprescindible y necesario para la independencia también de Puerto Rico y también para avanzar por los caminos de la unidad antillana. Una independencia que en aquel momento todavía para él no está totalmente definida, que irá definiendo a su paso, que irá definiendo al contacto con la Junta Revolucionaria de Cuba y Puerto Rico en Nueva York, al contacto con Betance y sus ideas allá en Nueva York, y al calor de las ideas manejadas tras el movimiento fallido de Lares en 1868 y la sostenida guerra en Cuba con el Grito de Yara del propio año. Se convierte Hostos entonces en un defensor a ultranza de la Revolución cubana. Esto lo va a llevar a distintos viajes por nuestros países de América Latina, a recabar el auxilio. Manifiesta que lo más importante de una revolución es ser conocida, y él se da cuenta que tiene que hacer conocida su revolución para recabar el apoyo internacional de los pueblos de América. Ve cómo lo que están haciendo los cubanos es aquel reflejo de la primera mitad del siglo, cuando en el continente se levantaron otros independentistas. Recuerdo a nuestra maestra hablándonos de algo así como el ideal antillano, Hostos Duarte Martí. Se unía también a la memoria de Betances y coincide que todos los hombres mencionados fueron figuras de la cultura. Para ellos la necesidad y la urgencia de elaborar un concepto patrio y establecer una federación antillana fue algo que se movía a partir de la intuición de que Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba éramos una unidad, no solamente desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista de nuestro mestizaje común, sobre la coincidencia en este Caribe americano de los pueblos indoamericanos, de la raza africana, de la raza española y de todas las influencias que nos llegaron de los movimientos de integración y de cambio que en su tiempo estaban más próximos. Llegóse a Santo Domingo, su pluma allí cobró vida, denunció el colonialismo,
defendió las tres Antillas. No dio tregua a las cadenas, levantó la dignidad, lo apoyaban Luperón y Enríquez y Carvajal. Las jornadas de Eugenio María de Hostos en Santo Domingo se inician con su primer contacto con Gregorio Luperón en la parte norte del país, cuando el héroe de la restauración militar, civilista, político, y al mismo tiempo Luperón se convirtió en una especie de eje de todos los exiliados y revolucionarios, tanto de Puerto Rico como de Cuba, por Puerto Plata, donde él tenía su asiento. Pasaron Antonio Maceo, pasó Meterio Betance, pasó Valdoriotti de Castro, y también estuvo una actividad muy particular Eugenio María de Hostos. Y Luperón dio albergue a todo este pensamiento antillanista que se difundió después de 1871, es decir, después de la derrota de España a manos del naciente imperio norteamericano y de la conquista de Cuba a través de la enmienda Platt y de Filipinas, que eran los únicos provincias sur de ultramar que le quedaban a España y que los Estados Unidos pasan después a administrar, como todos sabemos. Puerto Plata se convirtió en un territorio de exilio voluntario en principio, pero con el apoyo político de Luperón. Y allí nace en Puerto Plata la idea del panantillanismo. Gente como Valdoriotti, Ramón Valdoriotti de Castro, puertorriqueño, como don Emeterio Betances, puertorriqueño, una de las figuras de la independencia, de los ideales de independencia de Puerto Rico, Eugenio María de Hostos, puertorriqueño, Federico García Copley, el padre de García Godoy, cubano, su esposa doña Úrsula Godoy, cubana, maestra, educadora, igual que Federico García Copley. Esa gente inicialmente se radica en Puerto Plata, fundan con Luperón periódicos, las dos Antillas, las tres Antillas, aludiendo a República Dominicana, a Cuba y a Puerto Rico. Porque muy poca gente sabe que Eugenio María de Hostos fue el secretario de Luperón y que como secretario de Luperón él realizó una labor en Puerto Plata que en esa época era un centro de lucha por la independencia caribeña de España, y estaba lleno de puertorriqueños, de cubanos, de españoles disidentes, a quien Luperón protegía. Y muy poca gente conoce la labor ya como periodista de Hostos en esa época. Hostos fundó 4 periódicos y los 4 fueron cerrados por presión de los españoles. El Antillano, las Antillas. Y él le cambiaba sencillamente el nombre y volvían otra vez y se lo cerraban. En Caracas, Venezuela, Hostos al fin se casó con Belinda ya la hermosa y su lucha prosiguió. De vuelta en Santo Domingo, transforma la educación. Su escuela laica, señores, es una revolución. Se traslada aquí a Santo Domingo, entra en relación con los Enríquez Ureñas, que tenían para ese entonces o presidían la Sociedad Amigos del País, que congregaba toda la gran intelectualidad o la gente pensante de Santo Domingo, y es ahí donde conoce a
a Salomé Ureña de Enríquez. Y se deslumbra con la inteligencia, con la cultura, con la vocación de servicio de Salomé. Y entonces cuando tiene lugar la apertura de la escuela normal en 1880, en la calle, todavía está ahí el lugar, el arzobispo Padre Villini, frente al convento de los dominicos. Ahí se tiene lugar en 1880 la escuela normal. Pero lo importante es que se abre la escuela normal, se gradúan en el 84 los primeros maestros normales que indudablemente van a crear una especie de legión de educadores que van a formar parte de la sociedad, de la transformación de la sociedad dominicana. En esa época la forma de enseñar era la lectura, el discurso desde un podio a 100 estudiantes. Y el ejercicio fundamental era el de la memorización. Entonces Hostos dijo, esto no puede ser. Hay que reducir el número de estudiantes por curso. Lo redujo de 100 a 20. Cada curso debe tener un profesor o profesora y un monitor. Y el profesor o profesora es un facilitador del proceso de enseñanza, no es el que dicta lo que el estudiante o la estudiante debe saber. Introdujo la educación mixta, es decir, varones y hembras en los mismos cursos, permitió que las niñas hicieran deportes, lo cual estaba prohibido, deportes y gimnasia, y además que las niñas pudiesen estudiar ciencias. Hoy todavía se puede ver en la Paz de Villini, donde tuvo lugar la apertura, una placa donde se consigna ese hecho que marca un hito significativo en la educación dominicana. ¿Por qué? Porque pasamos, o por lo menos hay una opción nueva de la educación tradicional neoclásica, neotomista, que dirigía la Iglesia Católica, básicamente Francisco Javier Villini en el Colegio San Luis Gonzaga y Fernando Arturo de Meriño, que era realmente arzobispo. Esa educación neoclásica, neotomista, como se quiera llamar, es golpeada, si se quiere decir, es transformada por una visión educativa nueva. Libertad de pensamiento formó la escuela normal. Hostos Eugenio María, al clero le huele mal. El debate, el único conflicto ahí fue, conflicto fuerte, que un historiador la llama la batalla por las aulas, Jaime Domínguez lo ha llamado así, fue con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía el monopolio prácticamente de la enseñanza y era un sentido común que la enseñanza debía hacerse junto con el catecismo y con la enseñanza religiosa. Entonces, en este caso, Hostos propuso una enseñanza desligada de la enseñanza religiosa, no para oponerse a ella, no había ese interés, pero sí para vincularla mucho más y hacerla, situarla en otro terreno, que era el terreno de las ciencias. ¿Quiénes van a ser los dos paladines que van a enfrentar las ideas hostosianas, que ellos llamaban algunos positivismo perverso, pervertidor, que plantea una escuela arreligiosa, o sea, sin religión, la escuela sin Dios se le llamó? Bueno, el padre Villini, ¿no?, que
tenía un colegio, el Colegio San Luis Gonzaga, que fue un educador prestante, importante, prestigioso, y Monseñor Arturo de Meriño, que era el jefe de la Iglesia Dominicana. Y como todo el mundo sabe, de ahí se gradúa la primera generación de maestras, con una gran presión de la Iglesia Católica en ese tiempo del arzobispo Meriño, que desaparece cuando Hostos les invita a conocer el programa y además a ver los resultados académicos en esas mujeres que eran extraordinarios. Cuando se hicieron los primeros exámenes y se vieron los resultados, Meriño y la comisión que fue a supervisar la escuela se acabó de convencer de que ese era un proyecto extraordinario. Estuvo presente, en la segunda estuvo presente Francisco Javier Villini. Y cuando se despide, hace su confesión y dice que él estaba, no lo dice exactamente, pero la idea, que se había equivocado, pero que la educación racional tenía mucho fundamento y que desde ese momento era partidario de la educación racional. Y crean que digo la verdad, dice el padre Villini. A la enseñanza en Quisqueya 7 años dedicó, sembrando conocimientos a un tirano perturbó. Fue, por lo tanto, en este aspecto, un innovador. Fue, por lo tanto, un revolucionario profundo. Hasta el punto que un pensamiento sustentado en este tipo de postulado era, sin ninguna duda, peligroso para una dictadura con las características como la de Lilís. Y en la correspondencia de Lilís, hay un momento en que Lilís se manifiesta harto del señor Hostos. Estoy harto del señor Hostos. El señor Hostos es un problema. Por eso, en la década de los años 50, cuando ya entra plenamente la Guerra Fría, Trujillo decide convertirse en el campeón del anticomunismo en América y propicia el concordato del año 1954. El concordato va a ser la ruptura ya más espectacular con la tradición del pensamiento hostosiano en la República Dominicana. El concordato se concibe, se plasma específicamente contra la tradición del pensamiento hostosiano. Cuando Trujillo va a Roma y firma el concordato, es la proclamación abierta de la ruptura con el pensamiento hostosiano en nuestro país. Tan importante fue la figura de la acción y la reforma de Hostos en la República Dominicana, por ejemplo, que su reforma de la educación que se legisló a partir de 1902-1903 estuvo vigente en la República hasta 1954 aproximadamente, cuando el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina, necesitando un permiso del Papa para un divorcio y poder casarse en segundas nupcias, le impusieron desde Roma como condición del divorcio que eliminara el sistema hostosiano de educación y que incorporara de nuevo la enseñanza de la Iglesia Católica como parte del currículo oficial de la República Dominicana. Así que, como he destacado ante mis estudiantes y otras audiencias, se necesitó todo un señor papa y un señor dictador para echar abajo el sistema hostosiano que le había dado tanto prestigio al renacimiento de la cultura en la República Dominicana. Despreciaba las cadenas, como lo dijo Juan Bosch. Hostos con sus enseñanzas a la mujer liberó.
Hostos además es significativo para el pensamiento actual, porque en 1873 aproximadamente publicó en Chile un ensayo titulado La educación científica de la mujer. Hoy en día el feminismo actual le debe mucho a la defensa que hizo Hostos de la dignidad y el derecho de la mujer a que se les reconozca su participación y su protagonismo social. Hostos expone por qué la mujer debe de tener el acceso a la educación en todas sus amplias. No solamente como ama de casa, sino como mujer profesional, como mujer que va a atender todas las áreas del conocimiento. Fundamental en una sociedad que no veía eso con buenos ojos. Ese discurso, él tiene que convencer a estos señores de que esto es así, el derecho que tiene la mujer, el derecho como persona independiente, no como hija, no como madre, no como hermana o esposa, sino como persona. Y en gratitud a Hostos, las primeras mujeres chilenas, abogadas y médicos, dedicaron sus tesis a Hostos. Desde esa perspectiva, Hostos entonces se dirige a Sudamérica. Y la dictadura de Ulises Heró lo enfrentó a Eugenio María de Hostos y tuvo que abandonar el país con el pretexto, en el 98, en el 78 lo había buscado Chile, se va a Chile. Y llegó a Valparaíso, en Chile siguió su afán, sembró sueños y esperanzas en el colegio Chillán. Eso nos ayuda a entender por qué Hostos fue a parar a Chile. Precisamente porque las contradicciones crecientes con el gobierno de Lili lo llevaron a un conflicto que hacía difícil continuar la obra que había comenzado años antes, cuando se estableció con su familia en la República Dominicana, alrededor del año 80, para establecer la escuela normal. En ese sentido, en ese contexto, que entendemos la invitación a Hostos del presidente Balmaceda de Chile, no a establecer la normal como había hecho en la República Dominicana, porque ya Chile la tenía, sino a promover esta educación republicana, esta educación liberal, que se contraponía a la educación escolástica que defendía la Iglesia Católica y los conservadores. Y así primero ocupó el puesto de director del Liceo Chillán en Valparaíso y posteriormente su rol más importante y más recordado en Chile, la segunda escuela secundaria pública de Santiago de Chile, que fue el Liceo Miguel Luis Amunátegui. Para Hostos no hay civilización sin libertad. Se pueden tener adelantos, se pueden tener centros económicos, pero no hay civilización si no hay libertad. ¿Por qué? Porque es en la libertad donde nosotros nos comprometemos, en realidad, con una proyección de futuro y con una proyección de patria. Hay una frase de Hostos que todavía da que pensar para nosotros hoy, y es aquella donde él señala que debajo de cada epidermis de civilización late una barbarie. Eso es parece como una cosa muy sencillita, pero estaba diciendo que con lo que conseguimos cuando tenemos tecnología, cuando tenemos, hoy día podemos hacer de computadora, todo eso, es algo siempre superficial, si debajo no hay un desarrollo espiritual concomitante que lo sustente para el bien. Así que esa estancia en Chile es muy significativa. Es significativa también porque gana un premio por la redacción de la memoria de la Exposición de Chile de 1872.
Esas exposiciones lo que mostraban era todo el desarrollo que tenía el país en todos sus aspectos, en el aspecto agrícola, industrial, económico, de profesiones, de organizaciones. Y él está viendo en Chile la culminación de la organización social basada en la libertad que quisiera para Puerto Rico. Yo entiendo que ese periodo de Chile lo va a marcar y le va a mantener viva la llama del trabajo con Puerto Rico. No importa dónde él esté trabajando, no importa en qué país esté laborando, él sigue pensando cómo va a contribuir a que Puerto Rico alcance su verdadero nivel de civilización. 9 años de su vida a Chile los consagró, sembró allí sus ideales y luego fue a Nueva York. Nueva York proseguía su apostolado mayor, la lucha por las Antillas le hacía sentirse mejor. Entonces vivió en los Estados Unidos, en Nueva York mayormente. Tuvo una gran dificultad. Porque era un hombre de unos principios tan altos que no comprometía sus principios y vivió en gran pobreza, muchos años de gran pobreza y de sacrificio. Entonces también escribía, trataba de organizar la comunidad aquí hispana para lograr que se independizaran las últimas 2 colonias españolas en el Caribe, Puerto Rico y Cuba. Me parece que una vez intervienen los Estados Unidos, ya no se puede Hostos quedar quieto en Chile, abandona Chile, se va hacia Nueva York y lo que quiere es ver si puede evitar que la intervención de los Estados Unidos desemboque en la creación de una nueva relación colonial que sea nefasta para Puerto Rico. Hostos era un enamorado de las instituciones democráticas norteamericanas. ¿En qué sentido veía hacia América? De que Estados Unidos se había desarrollado en base a lo que hoy se llama sociedad civil. O sea, muchas juntas que los pioneros constituyeron para velar por el desarrollo de la educación, por el desarrollo de la infraestructura de una ciudad, por los bomberos como una sociedad voluntaria, ¿verdad?, de personas que se ocupan de auxiliar en caso de incendio. Y así un conjunto de entidades comunitarias que le daban participación real, una democracia de base, como se dice ahora, una democracia participativa. Cuando ya Hostos viene a vivir en Nueva York, ya la mayoría de sus ideas pedagógicas han sido conceptualizadas, han sido puestas en práctica en República Dominicana, y lo que está ahora es preocupándose porque todavía quedan colonias en el Caribe. Él quiere entonces mirar la parte política, buscar una manera de crear esa gran nación caribeña que sería Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Un solo pájaro, decía. Que lo que Hostos aspiraba era una patria puertorriqueña vinculada al Caribe, libre. No aspiraba a que fuera en antagonismo con los Estados Unidos, con el pueblo de los Estados Unidos. Trató de buscar vínculos, relaciones. Como se había hecho en el 1868, cuando se da el grito de Lares aquí en Puerto Rico, seguido del grito de Yara en Cuba, y
Naturalmente la de Cuba dio arranque a una guerra de 10 años y la de Puerto Rico fue asfixiada al día siguiente en San Sebastián del Pepino, donde se fueron los revolucionarios que habían tomado Alares a extender el ámbito de su acción revolucionaria. Pero esa actividad revolucionaria había sido ya delatada a los españoles desde Camuy, y entonces por eso fue que tuvieron que anticiparla cuando supieron que había habido esa delación. Esto se iba a llevar a cabo posiblemente después de la cubana, porque la lucha nuestra siempre estuvo vinculada a la de Cuba y a la de la isla de la Española, tanto en la punta haitiana como en la punta dominicana. De Chile recibe la indicación de la guerra con hispano-cubana americana en términos de lo que nosotros llamamos la guerra del 98. Así que ese proceso de ocupación militar de Estados Unidos en Cuba y por ende luego en Puerto Rico y las otras posesiones que le quedaban a España en ultramar, pues motiva a una reflexión de qué es lo que va a ocurrir. Hostos tiene una esperanza de que bajo el gobierno norteamericano se les reconozcan los derechos como tal a las Antillas. La situación como va desarrollándose la vamos captando en su diario y en los papeles que dejó organizados para la Liga de Patriotas. De una nueva América que tenía que librarse, según Hostos, del pasado a un presente colonial que estaba, digamos, políticamente ahí, vivo, en Cuba y en Puerto Rico, pero que también se hacía sentir a través de múltiples tradiciones, a través de múltiples costumbres en los pueblos de nuestra América. Y del futuro que ya desde los años 70 está avisorando Hostos, del gran peligro que representa la conversión acelerada de Estados Unidos en una potencia de alcances y de apetitos continentales. Y que sabemos que será la última gran batalla en su vejez, la gran batalla que dará cuando su regreso al fin a Puerto Rico, pero no al Puerto Rico que él había soñado, no al Puerto Rico libre, sino al Puerto Rico ocupado por las tropas de Estados Unidos y que no pudo alcanzar en ese momento la independencia. Esa última gran batalla en la que Hostos dejó organizadas las líneas de la Liga de los Patriotas Puertorriqueños, que por cierto tiene muchos vínculos con el actual movimiento, o deberíamos decirlo al revés, ¿verdad? Que el movimiento independentista hostosiano hoy ha retomado muchas de aquellas líneas de los estatutos con que fijó la organización de aquella Liga de Patriotas Puertorriqueños, pues el propio Hostos. Y volvió a su Puerto Rico con la idea de lograr realizar un plebiscito que nunca pudo cuajar. Del presidente McKinley muchas palabras oyó, fueron palabras al viento y el viento se las llevó. En Puerto Rico, por el contrario, Hostos tuvo una gran frustración. Y tuvo una gran frustración porque en nuestro país, después del grito del Ares de 1868, hubo una tremenda persecución contra el independentismo. Por eso las dos figuras más importantes del independentismo puertorriqueño, que eran Hostos y Ramón Emeterio Betance,
tuvieron que pasar su vida fundamentalmente en el exilio. Así que esa Liga de Patriotas, ese plan que se presenta en Puerto Rico, que le vale ser uno de los comisionados a Washington a entrar a esa negociación con el presidente McKinley, es la misma que él, de la cual él se retira y deja encargado a Manuel Seno Gandía con unas instrucciones de lo que debe de ser y de lo que se debe de acordar. Él está pidiendo ahí libertad de aduanas, libertad para establecer contactos con el extranjero, reconocer el valor jurídico de la persona puertorriqueña. Nada de eso se da. Si Hostos regresara hoy, regresara a nuestro mundo, regresara a Puerto Rico, yo entiendo que se sentiría de un modo muy parecido al que terminó su vida, vamos a decir, o muy parecido al que se sintió cuando regresó al Puerto Rico del 98, del 900, y que lo hizo irse a Dominicana. Yo creo que se sentiría muy desilusionado, sobre todo con nuestros líderes, con nuestras élites. Yo no creo que en absoluto avergonzado de su pueblo o de la parte de las decisiones que le toca a su pueblo, porque entendería como entendía entonces el peso que tienen las potencias, los intereses militares y económicos, y el rol de las élites en orientar o desorientar los pueblos. Y a menudo, con respecto a Puerto Rico y a nuestra América, olvidamos eso, que no es el imperialismo el único responsable de lo que nos pasa. También a menudo, y sobre todo las élites y las élites de gobierno son responsables también de lo que nos pasa. De vuelta en Santo Domingo, donde volveré a sembrar sus ideas de progreso, de justicia y libertad. Bueno, el hecho es que este señor abogó cuando regresó en el 1900 a Santo Domingo, él muere en 1903, él abogó por la creación de una universidad para obreros y la inició, o sea, una universidad nocturna. O sea, Hostos es un propiciador de la formación, ¿no?, para los trabajadores también, con una visión que en cierto modo, no necesariamente socialista, pero bastante cercana a lo que podría ser un pensamiento liberal progresista, casi socialista en muchos aspectos. Y es curioso, hay una anécdota de un estudiante neoyorquino que en la oficina de un profesor allá en Nueva York ve el retrato de Hostos y le pregunta al profesor, sabiendo que es un puertorriqueño, que por qué tenía la imagen de un dominicano en su oficina. El profesor, sorprendido, le explicó al alumno que no era un dominicano, que era un puertorriqueño, le habló de su nacimiento en Mayagüez, de sus padres. Sin embargo, el profesor comenta que al retirarse el alumno, le replicaba, usted es un profesor, sabe lo que está diciendo y lo ha argumentado muy bien, pero para mí me marcho diciendo que Eugenio María de Hostos es dominicano. Y esto nos refleja la labor de este hombre, cuánto hizo por la América Latina. Hostos es un prócer de las Antillas y de América entera, porque tenía la visión de todo el continente y él veía las Antillas como luego lo visualizó José Martí, y que es el lugar de América donde se puede establecer el equilibrio entre las dos Américas, la del norte y la del sur. Y para eso
garantizar la independencia de las Antillas es esencial como actividad americana, no solamente de dimensión nacional de los pueblos antillanos, sino de todo el continente, porque, como luego lo señalaba Martí, cuando le tocó dirigir la fundación del Partido Revolucionario de Cuba y Puerto Rico, en las Antillas es que se daría el equilibrio entre los dos mundos de América para evitar que con su fuerza el norte se tragara al sur. Y por eso Hostos yo diría que es un ciudadano de Cuba, es un ciudadano de Puerto Rico, es un ciudadano de Santo Domingo, es un ciudadano de la América toda y es un ciudadano del mundo. Yo pienso que la independencia de Puerto Rico es inevitable. Es inevitable y a nosotros nos ha salvado la cultura, porque es la cultura la que nos ha vinculado irremediablemente a la América antillana y a la América latina, por virtud de la asociación que tenemos con esta desde el punto de vista cultural. Por eso la cultura ha sido la tabla de salvación de la nación puertorriqueña. Y como eso es así, y los yanquis ya lo conocen, y saben que Puerto Rico no es asimilable a los Estados Unidos, pues cualquiera que sea la solución que ellos accedan a dar al drama de Puerto Rico, tiene que ser conforme a esa convicción que ya tienen de que este es un país diferente a los Estados Unidos, no quiere decir enemigo, sino un país diferenciado de Estados Unidos. Porque las ideas de Hostos están frescas y tienen vigencia plena en la sociedad dominicana de hoy. Las tareas que nos hemos impuesto para modernizar el Estado dominicano, para desarrollar la sociedad dominicana, tienen una raíz muy directa en los planteamientos que Hostos hizo como programa de trabajo para la generación sobre la que él influyó en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una gran cantidad de puntos en el enfoque hostosiano, descentralización administrativa, desarrollo de los municipios, presupuesto participativo, partidos políticos institucionalizados y guiados por programas más que por caudillos, burocracia pública profesional, seleccionada bajo criterios técnicos profesionales y con controles de idoneidad, ética pública en el ejercicio de las funciones desde el Estado. Todo eso está con una educación moderna orientada hacia el mercado de trabajo, hacia el mundo real, que le dé capacidad al individuo para razonar por sí mismo. Las nuevas generaciones, yo creo, que debían de seguir el mensaje de Eugenio María de Hostos, como siguieron sus hijos, lo mismo Eugenio Carlos, que todos los hermanos dieron un ejemplo al mundo de lo que fue su padre. Es decir, eran muy trabajadores, muy rectos, muy justos y muy estudiosos. Y yo creo que si las nuevas generaciones siguieran estas ideas, el mundo cambiaría un poco. Así que Hostos, mirado desde todos los ángulos, fue, como dice Pedreira, un ciudadano de América, comprometido con lo mejor de América. Y yo personalmente espero que algún día se le reconozca en Puerto Rico la valía de Hostos, como se lo han reconocido en la República Dominicana, donde sus restos están en el Panteón Nacional de los Héroes, que es la distinción más elevada que se le puede hacer a puertorriqueño alguno. Hay una agenda pendiente con Hostos, porque no es el hombre que muere, y parece ser que queda plasmado en el discurso que pronuncia Federico Enríquez y Carvajal en el cementerio, en el entierro de Hostos, cuando concluye: oh América infeliz,
que solo sabe de tus grandes vivos cuando ya son tus grandes muertos. Porque vivió viajando de un lugar a otro, trasladándose. Los hijos, uno nació en Venezuela, otro nació. Es decir, un expatriado. Y concluye esta frase Camilo Enríquez en el prólogo que escribe para las obras de Hostos publicadas por Casa de América. Concluye comparando a Martí con Eugenio María de Hostos. Murieron sin patria, pero sin amo. Y Hostos fue para mí en realidad un maestro a través de su obra, que transformó mi destino. Antes de leer la obra de Hostos, yo era un proyecto no claro, no bien concebido ni expresado, un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos. Y después de eso, después de haber leído completa la obra de Hostos, entonces ya yo sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para servir a mi pueblo y para servir a los pueblos de América Latina. Aquel ilustre boricua que sembró al atardecer se fue aquel 11 de agosto de 1903. Descansa en Santo Domingo, pero habrá de retornar a su querido Borinquen con un libre Bayoán. Gracias, barquito velero, y gracias a Don Juan Bosch por rendir este tributo a Hostos el sembrador. Palomita mensajera, vete a volar a la mar. Cuéntale a Eugenio María que ha zarpado Bayoán de Cuba a Santo Domingo. Ha zarpado Bayoán desde Haití hasta Puerto Rico. Navega Bayoán, el barco surca los mares. Ha zarpado Bayoán, lleva sueños y esperanza. Navega Bayoán, de Brasil a Venezuela. Ha zarpado Bayoán, desde Chile hasta Argentina. Navega Bayoán, de Colombia a Nueva York. Ha zarpado Bayoán, desde España hasta Perú. Ya navega Bayoán, de Cuba a Santo Domingo. Ha zarpado Bayoán, desde Haití hasta Puerto Rico. Ya navega Bayoán, el barco surca los mares. Ha zarpado Bayoán, lleva sueños y esperanza. Navega Bayoán, de Brasil a Venezuela. Ha zarpado Bayoán, desde Chile hasta Argentina. Navega Bayoán, de Colombia a Nueva York. Ha zarpado Bayoán, desde España hasta Perú. Ya navega Bayoán, de Brasil a Venezuela. Ha zarpado Bayoán, desde Chile hasta Argentina. Navega Bayoán, de Colombia a Nueva York. Ha zarpado Bayoán, desde España hasta Perú. Ya navega Bayoán, descansa en Santo Domingo. Ha zarpado Bayoán, ha de volver a Borín. Será libre Bayoán, llegar hasta Mayagüez. Ha zarpado Bayoán, subir hasta Río Caña. Ya navega Bayoán, será libre como el viento. Ha zarpado Bayoán, libre, libre como el viento. Ya navega Bayoán. Porque luego sabemos que Hostos, años más tarde, después de publicar este Bayoán, comenzó a escribir su propio diario.
porque él estudió en la Universidad Complutense de Madrid, pero tan pronto empezó la lucha por la libertad en Madrid, él se incorporó a esa lucha para derrocar la monarquía. Y tan pronto empezó esa labor por la libertad del pueblo español, pues perdió el auspicio de los españoles en el poder. Y entonces pues tuvo que meterse en la revolución gloriosa que llaman en la historia de España, que culmina en el derrocamiento de la monarquía en 1868. Así que la vida en torno al Ateneo de Madrid es importante, porque es en ese Ateneo donde se dan las discusiones sobre la situación de Puerto Rico, sobre la misma situación de España. Hostos está esperando que en un cambio republicano de gobierno se proporcionen unas medidas liberadoras, unas leyes específicas para Puerto Rico que puedan llegar a una independencia de las Antillas. Lo dijo en el Ateneo, lucharía hasta con su vida, exigió que se cumpliera la palabra. Yo quería recordar que tengo en mi casa colgado lo que se llama el Decálogo de Hostos. El Decálogo de Hostos dice en su primer mandamiento, por decirlo de alguna manera, dadme la verdad y os daré el mundo. Y eso es una de las improntas que ha dejado Hostos en toda la familia. Primero la verdad, después el trabajo, después la bondad. Es decir, todo un conjunto, un tripartito que debe referir siempre a la familia Hostos. Y eso lo tenemos muy en cuenta. Y eso ha marcado un poco nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Y toda nuestra actividad en la vida. Para mí Hostos es la figura puertorriqueña de mayor dimensión universal. El hostosianismo encarna la única propuesta de regeneración social completa que tiene la historia del pensamiento dominicano. Para los cubanos en particular, Hostos es una personalidad que forma parte de lo mejor de nuestra historia. Hostos es un representante genuino del nuevo pensamiento que necesita el mundo. Estudiando a Salomé, yo descubro la gran figura de Hostos. Y todavía yo no había leído Hostos el Sembrador de Juan Bosch, que es el libro que a mí me enamora de Hostos. Yo lo que quería pintar ahí era, o dejar en esas páginas era el carácter de Hostos y su dedicación a mejorar las condiciones de los pueblos de América a través de la educación. Por eso el libro se titula Hostos el Sembrador. Hostos era un apóstol que iba sembrando la dignidad, los conocimientos, el pensamiento y el sentimiento latinoamericano por donde Prometida. Entre el importante trabajo de Hostos en el Ateneo, supe que dio un importante discurso en el cual él proponía la independencia de todos los estados caribeños, y entre ellos Puerto Rico precisamente, asociado a Cuba y a la República Dominicana. Pero esto fue una labor que nunca llegó a cabo y que no fructificó.
Queda en el Ateneo un busto de Hostos en recuerdo del ilustre atenista que fue él y de la gran labor que realizó allí mismo y en donde escribió o pensó parte de sus obras y de su escritura literaria. Hostos comparece al Ateneo de Madrid a protestar por el abandono que a la causa de la independencia de Cuba y Puerto Rico había hecho la Revolución Gloriosa ya en el poder en España. Como esto no ocurre, Hostos rompe prácticamente con todo lo que tiene que ver con España en 1868 con su discurso en el Ateneo de Madrid, en el que reclama vehementemente esa independencia de las Antillas y ese respeto para Cuba y para Puerto Rico. De España se fue a París, de París a Nueva York, comenzó un peregrinaje buscando un mundo mejor. Brasil, Perú y Argentina, Colombia también en Chile, Hostos iba pregonando, las Antillas serán libres. Este es el momento donde Hostos va a magnificar, va a realizar su obra enorme de buscar solidaridad para Cuba y Puerto Rico. Primero lo ve desde un prisma reformista, como muchos cubanos. En el caso de Hostos, esto adquirió un particular relieve que no tuvo en Betance ni tendría prácticamente ningún otro pensador de la época, hasta Martí en el siglo, a finales de siglo, precisamente porque Hostos durante la primera guerra de independencia de Cuba y de 1870 a 1874, hizo una gran peregrinación por Sudamérica buscando apoyo para la guerra de independencia de Cuba, que estaba justamente en sus años más intensos. Y volvió hasta Nueva York y con Francisco Aguilera quiso llegar hasta Cuba, que luchaba por su tierra. Quiera que pasara. Palomita mensajera, vete a volar a la mar. Cuéntale a Eugenio María que ha zarpado Bayoán. Eugenio María de Hostos nace el 11 de enero de 1939 en Río Cañas, Mayagüez. Nace en una familia muy consciente del amor fraternal y del deber de los hijos y los padres.
esa trayectoria la va a mantener Eugenio María de Hostos. Su padre lo envía a estudiar fuera de Puerto Rico, pero antes de eso había estudiado en el Liceo San Juan en Mayagüez. Arriba está su casita, en Río Cañas, Mayagüez. Desde allí mira el Caribe, aquí le verán crecer. En España creció firme, sus convicciones formó. De Madrid a Barcelona, supieron de su valor. Bueno, cuando Hostos escribió La peregrinación de Bayóan, era un hombre joven, tenía apenas 24 años. Y sin embargo, una de las cosas más sorprendentes de ese texto literario, de esa novela, es la extraordinaria madurez que exhibe. Es un texto que yo creo que con el tiempo es que ha venido a apreciarse con mayor profundidad. Es de una complejidad extraordinaria. Para dar un ejemplo, Pedreira se refirió a él como una novela inocente, algo que yo pienso que está muy lejos de la realidad. Es un texto muy maduro para la época. Tiene la forma de un diario y esa forma me parece que es importante.